Ya está en el estudio, embriagado de abrigos, nuestro queridísimo Luis, el arquitecto, pensador. El otro día, en algún lado vi tu biografía, no me acuerdo a dónde. Lo primero que hice en la primera entrevista que tuvimos fue traerte en dos caras una línea de tiempo con Sí, mi eso sí. biografía. Así que puede ser que te hayas encontrado con ese papel acomodando tu biblioteca. No, 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 no. Vi digitalmente en alguna de tus redes sociales. Ah, Porque mira estuve vos. buscando fotos tuyas, porque estamos haciendo ahí una cartelería grande para poner ahí con todos nosotros. Bien. Los píxeles no nos dan en general. Cuando nos hacemos grandes, cuando Sí, nos sí, exponemos cuando vos grande, amplias el píxel te traiciona, el píxel. estoy lleno de arrugas, ¿viste? Está una Sí, cosa sí, y espantosa. hay fotos que tienen distintas condiciones de luz, entonces hay que saber cortar y pegar. Sobre todo hay personas que tienen distintas condiciones de luz y eso también se nota un montón en la imagen grande, entonces ahí estamos viendo qué Es hacemos. cierto que las condiciones de luz dependen de las personas, no solo También, de cabeza. no solo de cabeza en este caso. Preguntarle a Pampa Energía Mindling que está con las bolas al plato porque Caputo le quiere pagar la mitad de lo que debe con bonos que vencen en Qué 2082. hermoso eso, ¿no? Qué Y hermoso eso. bueno, mira, eso de que entre bueyes no hay cornadas, no sé si están así, se están matando en el círculo rojo. Sepan entender de que en el día de paro Yani no ha venido en el día de hoy y sepan entender que estamos ahí tratando de corregir algunos problemas con el audio porque cambiamos computadora, porque estamos haciendo ahí algunas A mí me modificaciones en el gustaría que hoy streaming. logremos este milagro que vos estás construyendo y es que algún participante de esta emisión desde su casa haga una llamada, salga en videollamada, nos puteemos por teléfono Eso y podríamos que todo eso hacerlo ocurra en el momento en el en que el los aire. hechos acaecen. Si alguno de los que está escuchando nos quiere llamar o nos escribe al 320855 y lo llamamos y probamos la parte Claro, audiovisual. a A modo modo prueba y prueba. resultado. Todo a modo prueba, exactamente. Hoy está cumpliendo años Valentina Medrano Mayol, que nos está escuchando. Te mandamos un beso grande, Valen. Valen Está Guru, feliz sus cumpleaños. 30 y pico. Sí, 30 y casi. 30 y casi. Así que estamos todos invitados a su cumpleaños. Todo el que quiera ir, ya sabe. Es cuestión de ponerle un poco de voluntad y ya Hay está. que ponerle onda. Hoy a la tarde vamos a andar por ahí por la casa, así que vamos a andar por tu casa y Valen. Bien. 34 de las 9, llegó la oreja que piensa. Poco vehículo afuera, me quedé sin yerba, así que tuve que salir corriendo a buscar. Sí, claro. A ver, Solo una mañana así de muy serena, entonces yo no sé si meterle como vértigo o acostumbrarme a esa serenidad y no, empezar a caminar a mí me todos parece que lentos. de alguna manera plegarse al paro es navegar bajito. O sea, como el Comodoro Velasco, Como, que navegaba besando las olas del Mar del Sur y de esa manera él llegaba y con sus Exocet destruía las naves de la Margaret Thatcher. qué grande que sepas esas cosas. Es espectacular. ¿Cómo, en qué contexto aprendes esas cosas? A mí me parece que en el contexto de estar atento a las novedades y a las noticias que circulan a través de los distintos medios, lo que vos escuchás por la radio, ves por televisión, accedes a esa información navegando o naufragando en la red, leyendo las publicaciones mensuales, quincenales o semanales, conversando con la gente. Ayer justamente a la tarde, con mi mujer fuimos al centro a hacer unas compras y ahí me crucé con el Comodoro Velasco. Eh, eh, y bueno, creo Eh, que hoy nosotros podemos usar esa estrategia de ir muy, muy, muy por encima de la superficie del mar para que no te detecten los radares y ahí llegar hasta el final. Y en el final ahí, pumba. Para los que no están al tanto, no nos siguen la conversación, sí, ponelo en vibrador. Sí, sí, Y le voy a pedir que no me interrumpa que más. el- para los que no están al tanto, habla de malvinizar la Argentina, veterano de guerra, Comodoro. Él vive acá, vecino de la zona, y es uno de los referentes así. Estuvimos charlando acá un rato largo también con el ¿Lo Comodoro entrevistaste Velázquez. al Sí, Comodoro? sí, sí, sí. Estuvimos días posteriores de Malvinas. Bien, Y bien, bien. Es quedamos vecino ahí en esto nuestro. de malvinizar la Argentina, es vecino de acá nomás. Es vecino entre Villa de las Rosas y Villa Dolores. Por otro lado,
no solamente creo que hay que reconocer la figura y el compromiso de la defensa del país en una situación de enfrentamiento bélico del Comodoro Velasco, sino también yo quiero traer al presente otro, otro dolorense que estuvo presente en la lucha de Malvinas, otro integrante de la Fuerza Aérea, eh, el Negro Castellano. Ajá. El Negro Castellano, lamentablemente el Negro murió por COVID. Y el Negro Castellano también integró la Fuerza Aérea y estuvo formando parte de esos pilotos de caza que eh, enfrentaban y se hacían cargo de su responsabilidad y defendían la soberanía nacional. Lamentablemente el resultado fue 1-0 en contra de Argentina, entonces todo ese esfuerzo valiosísimo y poderoso y que todavía tenemos que reconocerlo, no dio el resultado. Pero había equipo y había que dar esa lucha. Entonces el Negro Castellano también es otro integrante de la fuerza que formó parte de la oficialidad que luchó en el momento de Malvinas, solamente que me parece que el Negro Castellano tenía eh, una actitud distinta en relación a la manera en la que la superioridad tomaba decisiones y elegía estrategias para luchar. Pero quiero traerlo al presente porque me parece que tanto el Comodoro Velasco como el Negro Fernando Castellano, que son dos vecinos nuestros queridísimos, bueno, se comprometieron y lucharon y son las trayectorias que de alguna manera hay que tener presente para poder desde ese conocimiento volver a abordar lo que significó la guerra de Malvinas. ¿Qué quiero decir? Yo rescato la entrega, el esfuerzo y el compromiso de las personas que desde distintas posiciones entregaron lo mejor de lo propio que es su vida, porque no hay que perder de vista que había oficiales del ejército, oficiales de marina, oficiales de la aeronáutica, suboficiales de cada una de esas fuerzas y de ahí para abajo toda la estructura militar, llegando al final a los jóvenes que cumplían con el servicio militar y que construían esa masa que es la infantería, que es la punta de lanza, cuya obligación es con la vida defender una posición. Entonces ahí uno va haciendo un análisis de que según desde el lugar que cada uno ocupa circunstancialmente, se vive distinto, pero no hay ninguna diferencia entre el infante, el suboficial, el oficial, y luego para arriba se empieza a enrarecer un poco el tema cuando se toman las decisiones desde la superestructura. Ahí yo no tengo tanto conocimiento, pero me parece que en esas decisiones queda todavía todo bajo una gran bruma y pareciera que hay decisiones que se tomaron que no fueron las mejores decisiones. Sin perder de vista que el reclamo por Malvinas es un reclamo que no claudica, es un esfuerzo que tiene que llevar adelante nuestro país y ojalá en algún momento nos encontremos con un equilibrio y nosotros a esa hermanita perdida la recuperemos. Según lo que dice hoy el presidente en una entrevista con la BBC, esa es una lucha en la que no renuncia el Estado, pero plantea una situación de tiempos y de estrategias que no nos permiten descubrir de que esa recuperación de la soberanía de Malvinas por parte de Argentina se dé fácilmente y en poco tiempo. ¿Sabes que esta semana entrevisté al Pepe Fernández? Vi esa entrevista, yo me saco el sombrero porque el Pachi Matos saca agua de las piedras. Me pareció una entrevista bellísima, lo vi muy bien al Pepe Fernández. Él contó cosas de su intimidad, porque en general Pepe Fernández, ese líder cooperativo y líder gremial, en general nunca se sale de su construcción de líder, entonces no aparece
la memoria personal. Y vos lograste que el Guaso abriera su corazón como durazno sangrando. Y la verdad que te felicito porque no he visto Bueno, no. otros gauchos de los medios que logren sacar lo más profundo de la sensibilidad del entrevistado. Estaba muy cansado el Pepe, estaba muy cansado. Estaba muy cansado, se lo veía muy cansado, sí, estuvo, la verdad, le Pero agradecimos el un montón que Guaso estuviera. no se quería ir. Usted estuviera, no le pegamos un rato largo. Igual me da pudor que diga esas cosas, pero gracias. El asunto está en que la pregunta era porque en la conversación lo que sale es, che, los 70, Sí, sí. bueno, para los que no saben, Pepe estuvo preso en el 77, un mes casi. Claro, sí, lo encanutaron un mes. Él En estudió San en Luis. San Luis, era dirigente Presidente estudiantil. del Centro de Estudiantes Claro, de, sí, sí. de la Juventud Peronista Universitaria, de la JUP. Claro. Y yo le preguntaba te quería preguntar de la soberanía en realidad, ¿no? Bien. ¿Cómo era tu mirada de la soberanía? Porque la nombraste varias veces y parecería ser que no entendemos mucho el significado de la palabra soberanía, Claro. porque se puede mancillar, se puede boludear un montón con esa palabra aparentemente. Concretamente en este tiempo. hoy, parte de la tensión entre los distintos actores sociales de nuestro país gira alrededor de la soberanía. Gira alrededor de la soberanía. O sea, hay un concepto de soberanía que es la soberanía territorial y es Malvinas. Pero también hay un concepto de soberanía económica y hoy creo que los modelos en tensión en la agenda de nuestro país es la soberanía económica y es la autonomía frente a la soberanía y seguimos hablando de soberanía. Bien. A esto mismo, sobre la soberanía, Pepe, le charlamos sobre si templaba el carácter los 70, cuando hay un momento en donde uno tiene un puente en el medio que cruzar. Sí, Y cruzarlo te define como alguien, no cruzarlo también te define como alguien. Totalmente. ¿No? Y si ese cruzarlo te era templar el carácter y no cruzarlo era destemplar el carácter y uno de ahí se perdía medio para siempre. Si este tipo de días así, en donde en donde tenemos de repente, vos mencionabas lo de la guerra, ¿no? Pero tenemos un paro general. Está bien. Tenemos este tipo de días en donde uno definitivamente tiene que tomar un lugar donde pararse Una en el posición. mundo. Una posición. Una posición. Eso de tomar posición. El mismo Milei, hablando de otro tema, termina diciendo tomar posición es una obligación moral. Bueno, capaz por Israel, seguramente. Y bueno, sí. A ver, de los partidos que a él le gusta jugar. Claro, el tema es si eso templa el carácter o lo destempla el carácter. A mí me parece que es una oportunidad que cada actor social enfrenta todos los días en la hazaña por día. Y si nosotros estamos hablando de los 70 y de esa etapa histórica de nuestro país en donde la juventud interpretó que la radicalización política implicaba asumir un protagonismo, esa radicalización política se encontró lamentablemente con una decisión por parte del Estado profundamente irrespetuosa, profundamente ilegal, de construir el terrorismo de Estado para intentar recuperar lo que entendían desde ese lugar que era el equilibrio perdido. Es horrible esa situación, yo creo que es una herida que todavía sangra. El Estado, digamos la interrupción del gobierno democrático por parte de la estructura militar, que en definitiva fue habilitada por distintas instancias de la sociedad, porque hubo una habilitación por parte de cierto sector de la iglesia, hubo una habilitación por parte de cierto sector de la política. Me estoy refiriendo al golpe de Estado que le quita la oportunidad de seguir gobernando a María Estela Martínez de Perón. Y en ese ámbito, porque podemos discutir si correspondía que los militares se hagan cargo, que estaban dadas las condiciones, pero lo que yo no acepto y lo que yo quiero marcar es que bajo ningún punto de vista hay que hacerlo fuera de la ley. O sea, el terrorismo de Estado es una anomalía
infinitamente horrible porque desde el Estado y no respetando la ley, en nombre del Estado y asumiendo posiciones fuera de la ley, terminan enfrentando a las juventudes políticas radicalizadas y terminan encontrando en la desaparición de personas una herramienta para el disciplinamiento. Esa situación es una situación horrible, inaceptable, injusta, de toda injusticia, y esa decisión terminó llevándose lo mejor de la generación juvenil, porque hoy podemos hablar los que estamos vivos. Pero ¿qué pasa con esa juventud que luchó y terminó entregando la vida por esa lucha? Ahí ya no estamos hablando de templar nada. Ahí estamos hablando de una generación que desapareció y estamos notando esa ausencia. Entonces, desde la ilegalidad de la lucha en contra del terrorismo que termina generando el terrorismo de Estado y el resultado dolorosísimo de la muerte de lo mejor de la inteligencia de la juventud, hoy esa gente nos está faltando. Y parece una raya finita y no es tan finita, ¿no? No es tan finito la raya entre la violencia, porque da la sensación de que bueno, lo político se puede transformar en violencia explícita en cualquier momento. Y la verdad es que no es tan finito, te tenés que pasar varios pueblos para caer en entrar a los tiros en algún lado. Está claro que ese es un tema que todavía no cierra y sobre ese tema hay tantas opiniones como participantes y creo que hay que respetar toda opinión posible sobre esto, porque por otro lado, si hay una generación y si hay unos integrantes de la generación que entregaron su vida, los que por alguna razón desde esa lucha no entregaron la vida, templaron su voluntad para seguir luchando. O sea, Pepe Fernández es el ejemplo de esa juventud que se radicalizó políticamente, que sufrió los avatares del terrorismo de Estado, que no le tocaba morir en ese momento, pero él ha construido una vida pública en donde demuestra que su lucha y su compromiso sigue inquebrantable. ¿Qué necesidad tiene el Pepe de estar jubilado y con problemas de salud, de gestionar la cooperativa, que es un dolor de cabeza permanente? Tiene que ver con su compromiso político. Tal cual, bueno, eso está bueno conocer esas historias, la verdad, que no nos damos tanto rato para conocer cómo ha sido un poco el recorrido de cada uno de los dirigentes, claro, y los sapos que se tienen que comer también por el hecho de responder a cierto marco ideológico. El Pepe podía estar tranquilo jugando con sus nietos, visitando a sus hijos, disfrutando con su mujer, y él ha elegido la silla eléctrica del Hacendo, que ha destruido vidas humanas. Yo conozco el caso de muchas personas que pasaron por la presidencia y después terminaron derrapando. Mirá. El caso de Roberto Clavero. Bueno, Roberto Clavero derrapó antes igual. No importa, pero vos relacionás responsabilidad, carga pública, presidencia del SEMDO y después puede pasar cualquier cosa. O sea, no, la valentía y el coraje que tiene el profesor José Miguel Fernández, yo la admiro profundamente. Necesitamos miles de Pepe Fernández. Eso también, ¿no? Y ponerlos, porque yo creo que están esos miles. Lo que pasa es que no hay como demasiado reconocimiento sobre eso mismo. A ver, tenés razón, porque pueden estar y no hay noticias de eso. Claro. Pero también puede ser y están hinchadas las bolas. Que están en potencia y que tendrían que ponerse en acto. Están hinchadas las bolas, también fastidiados, porque cada vez que das un paso, querés construir algo, tenés tres contándote las costillas del otro lado mientras se preparan la torta frita. Pero esa es la, digamos, la lucha en el barro que hoy se ha construido a través de los miedos de comunicación. O sea, mirá lo que dijo Luis Petri. Van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal interveniente para dar las máximas garantías. A mí me dio mucho miedo cuando escuché esto antes de hacer, pensé que era una fake news. No lo escuché en el retorno. ¿No lo escuchaste? No. Ah, mirá vos. No sé si, a ver, el retorno no me lo presentó, pero por ahí sí salió al aire. Las Fuerzas Armadas van a quedar
habilitadas a en realizar todo caso, tareas transcribítelo. y operaciones de seguridad interior como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal interveniente para dar las máximas garantías. A ver, si salió al aire está todo bien. Bien, si salió al aire, golazo. Bien, bueno, Las entonces Fuerzas Armadas transcribítelo. van a quedar habilitadas a realizar tareas y operaciones de seguridad interior como patrullajes, como control de personas y de vehículos, como control de instalaciones y como aprehensión en No está dando la flagrancia. tecnología, pareciera ser que ahí vamos a ver cómo lo corregimos. Bien. Bueno, mientras lo corregimos, vos habías pensado en algo que tenías que charlar para hoy. Sí, dale. Yo tengo en este volar bajo las ganas de compartir con la audiencia una trayectoria una trayectoria humana y traer en el comentario al protagonista de una gesta artística muy bonita, y estoy hablando de Katsushika Okusai. O sea que estamos subiendo a la nave del tiempo, estamos poniendo marcha atrás, estamos volviendo al Japón, estamos volviendo a 1700 y 1900, y nos estamos ubicando en Edo. Edo es el nombre que históricamente le corresponde a lo que hoy se conoce como Tokio. Y en ese Japón, entre el 1700 y el 1900, lo que traigo para que juntos reconozcamos y para que juntos recuperemos como información es la biografía de Katsushika Okusai. Interesante porque la manera en la que se reconocen los japoneses, dicen primero su apellido y después dicen su nombre. Entonces, por ejemplo, en Japón, al subcomandante Pachi lo conoceríamos como Matos Rubén. Entonces primero se dice el apellido y después el nombre. Entonces Katsushika es el apellido, Okusai es el nombre, y en definitiva, para hacerlo más simple, a las personas se las termina reconociendo solo por su nombre. Entonces, en este caso, hablando de Katsushika Okusai, vamos a hablar solamente de Okusai, que se escribe con H, con K, Okusai. Y también invito a quien esté compartiendo esta emisión y por ahí tenga ganas que googlee un poco y se va a encontrar con las imágenes de la obra artística de Okusai, que es bellísima. Entonces, por ahí en el esfuerzo de construir juntos, la imagen visual la va a tener cada uno en su computadora o en su equipo móvil. Sí, ahí te cuento que estamos saliendo muy bien en lo digital. Sí. Y lo FM no estamos saliendo y no entiendo por qué. O sea, sigue saliendo el son. En YouTube, estamos en aplicaciones, todo menos en la FM. Bueno, una disculpa para quienes nos siguen en FM. En todo caso, van a tener la oportunidad de imaginar lo que estamos diciendo, no de escuchar lo que estamos diciendo. De hecho, no están escuchándonos en este momento decir que no nos están escuchando. Si Claro. están en la FM. Bueno, están desatentos, básicamente. Es como una instancia rara. Bien. Volvemos a Katsushika Okusai. Okusai vivió muchos años. Creo que Okusai posiblemente debe haber muerto a los 90 años o algo así, pero Okusai en algún momento se refería a sí mismo y a su... ¡Epa! Bueno, estamos como los mejores recitales de rock en donde cada tanto aparece una interferencia. Lo estamos interfiriendo a Okusai. Okusai en algún momento, ya sobre el final de sus días, cuando hablaba de su vínculo con el arte, básicamente con el dibujo y la pintura, él decía: a mi edad yo todavía siento que no estoy
dibujando y pintando bien. No estoy del todo satisfecho con mi obra. En realidad era una obra increíble. Entonces él dice, yo espero tener la oportunidad de vivir por lo menos 110 años y quizá cuando tenga 110 años voy a estar más seguro y más satisfecho con lo que yo estoy haciendo. Es muy interesante ese comentario porque en el camino de la vida y en la decisión de una persona de profundizar sobre una determinada disciplina artística, la perseverancia y el esfuerzo a través del tiempo hacen una diferencia. Hokusai desde muy niñito dibujaba, desde muy niñito. Y dibujó todo el tiempo. Además, en esa época, las personas que tenían interés por el dibujo y la pintura terminaban vinculándose con artistas y pintores que ya eran reconocidos, que tenían sus discípulos. Entonces el aprendizaje en ese momento no se daba a través de las academias o de las instituciones educativas, sino que el aprendizaje se daba en la cancha, así como estamos haciendo ahora, enchufando y desenchufando, viendo que sale, viendo que no sale, o sea, en el hecho práctico, en la vida de todos los días. Entonces Hokusai se acerca a un artista reconocido y se ofrece para ser su aprendiz. Pero se ve que Hokusai tenía una particularidad porque con ese profe y avanzando en el dominio de las técnicas, el profe en algún momento lo termina corriendo, se lo termina sacando de encima. ¿Por qué? Porque en realidad en ese momento la práctica artística estaba muy determinada por cánones específicos, entonces había que desarrollar las técnicas y construir los productos de representación visual respetando unos determinados cánones. Y básicamente parece que Hokusai era alguien que avanzaba rápidamente, respetaba los cánones, pero su compromiso era construir la propia imagen visual. O sea que también es interesante eso, descubrir cómo a veces el que lleva adelante un esfuerzo artístico termina chocando con lo que hay alrededor. Hokusai en otro momento decidió irse de viaje a visitar a un kumpa, otro artista, otro dibujante. Entonces, desde un lugar se fue acercando a Edo para encontrarse con un compañero. Y ahí, Hokusai, a medida que se iba acercando a Edo, y Edo, Tokio, se caracteriza por el monte Fuji, él fue en ese viaje haciendo apuntes de viaje, dibujos. ¿Y qué generó eso? Una de las colecciones que caracterizan a Hokusai, y es una serie de grabados que reflejan la vida común de la gente y los distintos paisajes de Japón, y siempre con el monte Fuji de fondo. Entonces hay una serie que se conoce, que es muy, muy reconocida y muy valorada, de la obra de Hokusai, que son muchísimos paisajes, muchísimos dibujos, muchísimos grabados con el monte Fuji al fondo. Y la imagen más reconocida de Hokusai es la gran ola, que es una ola muy, muy bella, dibujado por Hokusai en primer plano, que tiene el monte Fuji al fondo. ¿Por qué lo traigo a Hokusai al presente? Porque me da muchísima curiosidad. Porque está presente Hokusai hoy, porque también en otro momento Hokusai presenta un libro que es el manga Hokusai. Entonces, toda la cultura visual japonesa, que es el manga, que viene y se presenta a través de los videojuegos y a través de los fanzines y de muchas cosas que hoy están presentes en la construcción visual de los jóvenes artistas emergentes, lo desarrolló allá en su momento Hokusai, pero estamos hablando de 1600, de 1900, de un momento muy temprano de la historia actual. Entonces, por eso lo traigo a Hokusai, porque a través de sus imágenes muy reconocidas y a través de una técnica que en su momento desarrolló, esa herencia fue pasando de mano en mano y encontrando nuevas representaciones y nuevas sensibilidades, y hoy parte de la expresión artística de las nuevas generaciones de
de dibujantes y artistas y grabadores, termina recibiendo esa herencia. Quizá ni siquiera están en condiciones de descubrir qué es la imagen de Hokusai, la que están recuperando, pero Hokusai es ese tipo de artista que se termina convirtiendo en un clásico, pero que más allá de eso se termina convirtiendo también en una guía para determinadas búsquedas. Entonces, todo eso es lo que yo rescato de Hokusai. Y hay una parte muy interesante de Hokusai porque en ese momento había una dinastía. ¿Cuál es la dinastía que estaba en ese momento en Japón? No me acuerdo cuál era el nombre de la dinastía, pero en definitiva, la dinastía en el poder en ese momento entró en una situación de absolutismo, en una situación de tomar decisiones que no eran convenientes para la sociedad o que eventualmente la sociedad percibía que eran decisiones del gobierno que provocaban gran rechazo. ¿Y qué hizo Hokusai entonces? Pasó a una etapa en donde evocar a los y representar los distintos paisajes y las distintas miradas que de distintos lugares en Japón hay sobre el Fuji. En otro momento de la vida de Hokusai, Hokusai termina trabajando con la imagen de los fantasmas como una manera de reclamo frente a lo que entendía él y la sociedad que él integraba a decisiones del gobierno que eran profundamente impopulares y que traían grave daño a la sociedad. Entonces, ¿por qué lo traigo a Hokusai? Porque en todo caso, hoy estamos evocando los fantasmas de un paro general para marcar una posición frente a lo que entendemos que son decisiones que lesionan y dañan la vida de nuestra sociedad a partir de las decisiones que toman quienes hoy rigen los destinos de un país. Por eso yo en este momento traigo la imagen de que a veces hay situaciones políticas y hay decisiones administrativas que lesionan profundamente la vida de la gente común, y en este caso Hokusai respondió con creatividad. Entonces avanzó en una serie de dibujos y de grabados bellísimos que son los fantasmas, Entonces también está interesante porque ahí hay un vínculo con los fantasmas, que en definitiva son los muertos que vuelven, y es toda una situación que gira alrededor de cómo uno se pone en contacto con los muertos. O sea, los deudos y los que ya no están siguen vinculándose. Entonces lo fantasmático me parece interesantísimo, y también están los fantasmas de Goya, por ejemplo, que también aparecen en momentos donde hay una gran convulsión social, una gran convulsión bélica, una gran convulsión de percepción de daño por parte de la sociedad respecto de decisiones superestructurales. Entonces este es Hokusai. Hokusai desarrolló un género que se llama el ukiyo-e, que significa pinturas del mundo flotante, en donde aparecen una serie de grabados, de grabados con distintos tacos y con distintos colores. Y lo que diferencia el grabado japonés respecto del grabado de la civilización occidental es que las tintas de grabado en la civilización occidental son sobre base aceitosa y aparecen colores muy fuertes. En cambio, los grabados en esa época en Japón eran sobre base acuosa. Entonces el resultado final es como la diferencia entre la témpera y la acuarela, para hacer un comentario muy grueso como para que la gente lo entienda. Entonces aparece una evanescencia en los grabados del ukiyo-e que es muy interesante, y también otra cosa que hizo Hokusai es profundizar con el color azul intenso como muy característico. Entonces uno se encuentra con los grabados japoneses de esa época y tiene una característica distinta de los grabados que quizá en ese momento se estaban dando en Europa. Y también hay que empezar a descubrir
cómo esos esfuerzos particulares de los artistas en los lugares terminan viajando a través de los barcos, porque el ukiyo-e, que casi son como los boletines publicitarios con distintos colores que antes aparecían, que hoy no aparecen, eso, como terminó siendo publicitario, con esos papeles envolvían los cacharros que Marco Polo mandaba desde Oriente hacia Occidente. Y en Occidente todo eso que termina siendo un embalaje son recuperados por los impresionistas, son recuperados por Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec también tiene toda una diversidad de creaciones a través de lo publicitario. Entonces los recursos, los bonitos recursos, los recursos artísticos van viajando y van volviendo. Entonces también es interesante a este Hokusai reconocerlo como alguien que simultáneamente rebotaba con sus imágenes en las búsquedas estéticas de ruptura que había en los comienzos de 1900 en Europa. Entonces, ese es el Hokusai que estoy trayendo. Un artista que reconoce la geografía y la vida de la gente común. Un artista que puede manifestarse a través del reclamo con una serie fantasmática, pero también, en este caso, Hokusai siempre tuvo un vínculo muy fuerte con lo religioso. Entonces, ese Hokusai joven, en ese reconstruir la vida a través de lo religioso, termina pintando un mural grandísimo representando a uno de los sacerdotes que él admiraba. Entonces, también me parece interesante traer al presente una artista que supo encontrar distintos recursos técnicos y distintas maneras de tomar contacto con el público. El artista que pinta un gran mural, el artista que trabaja con ese desarrollo de los grabados japoneses que son muy particulares, un dibujante eximio. Si vos empezás a entrar en la imagen visual de Hokusai y te encontrás con esas estampas que muestran la vida común de los japoneses, las mujeres con los tocados, con los kimonos, con los taquitos agujas, los luchadores. Entonces nos llega a través de las imágenes que reproduce Hokusai una cierta idea de la cultura japonesa que está mediada por estos artistas. Ahora es distinto, porque ahora vos te encontrás con una fotografía, te encontrás con una filmación, y esa tarea de la difusión de las imágenes, que antes era 100% de la persona, hoy le hemos cedido a las máquinas, a los robots, a la inteligencia artificial. De hecho, no está ni bien ni mal. Hasta en el imaginario, ¿no? La inteligencia artificial, lo que viene. Claro. Entonces, por eso me fui atrás en el tiempo, para reconocer de que en esos momentos la vida humana dependía en un altísimo porcentaje de lo que cada persona podía aportar. Entonces ese es Hokusai, el que media entre la cultura propia, que es la japonesa, y otras culturas, construyendo imágenes. Por ejemplo, yo cuando era chango iba a la tintorería japonesa de Tsuneo Maekawa. A mí me encantaba ir a la tintorería porque había reproducciones de ese tipo. Claro. Y había textos en japonés que yo no sabía qué decían, pero ese era el contacto que teníamos nosotros. Entonces, la producción artística y la sensibilidad de una persona median en el vínculo entre una cultura tan lejana y la nuestra. Entonces ahí están los puentes, ahí están los puentes, ahí está la prueba y el resultado de alguien que quizá no tenía conciencia de eso, porque seguramente Hokusai no estaba haciendo el cálculo, lo que yo estoy haciendo capaz que en el año 2023 lo va a ver un joven y eso le va a permitir profundizar sobre el manga. Para nada, no, salvo los que tienen la clarividencia y tienen una condición de reconocer los hechos, y aunque hoy estén acá, saben que de aquí a 100 años la papa va a ser tal o cual. No, a mí me parece que era un hombre de su tiempo, era un artista, estaba comprometido con toda
las técnicas y las posibilidades de comunicarse a través de lo artístico que estaban disponibles, pero siempre, en este caso, es interesante, en una lectura de mucha lejanía y de proceso, aparecen esas figuras. Entonces, Hokusai es el ejemplo del artista que puede vincularse con la vida común de su gente, reflejar la gente común. Y ojalá hoy pudiera encontrar tiempo y dibujarlo al Pachi emitiendo, a la Yani payaseando. Esa es la parte que nos corresponde si nosotros queremos hacer una enseñanza de alguien como Hokusai, entender de que lo que pasa a nuestro alrededor es profundamente importante, profundamente valioso, y es el recorte que eventualmente podemos hacer de nuestro tiempo y de nuestro espacio para dejar que circule por el torrente de la historia. Otro hará algo o quedará en nada. Entonces ahí yo me quedo con Hokusai, en este volar bajito y en este reconocer lo que hay alrededor y de alguna manera, si uno tiene ganas y tiempo, convertirlo en un testimonio. A veces el testimonio auditivo, visual mediado por la computadora, otras veces un texto que uno anota en una agenda, en otras veces, en otros momentos puede ser un dibujo. Esa es la parte del legado que creo que estamos en condiciones de asumirlo. O sea, que Hokusai ha venido al presente para comprometer una vez más a los protagonistas de nuestra historia, que somos nosotros, a reflejar qué nos pasa mientras nos pasan cosas. Ojalá es una buena canción para cerrar este momento. ¿Tenemos una buena canción para cerrar? Dale. Ojalá. En todo caso, después, a mí me gustaría hacer un homenaje póstumo y escuchar algo de Manal, porque tristemente murió Javier Martínez, que también es otro personaje del que podemos hablar siglos encontrando aprendizajes. Pero vamos cerrando con la sensibilidad musical del subcomandante. Por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre.